El mundo está al borde del desastre nuclear. Y lo decimos así, fríamente, porque hemos venido analizando la situación. Pero nosotros vamos a tener un invitado de lujo que nos va a analizar con detalles qué es lo que está pasando en el mundo hoy. Y ese invitado es el mayor general en retiro, Pascualino Angiolillo, graduado en altos estudios militares en la Academia Militar de Venezuela. Pero además ha hecho especialidades y estudio en la Universidad Complutense de Madrid, doctor en ciencias, estudio de economía en China, ha estudiado grandemente. Fue rector de la Universidad Militar, fue rector de la Academia Militar también, director. Y con él vamos a hablar de la situación que está viviendo el mundo hoy, debido a los enfrentamientos que se están dando entre Irán y Israel. Pero que hay probabilidades que entre Estados Unidos en esta conflagración. En el año 2002 yo leí un libro que se llama La economía del hidrógeno, de Jeremy Rifkin, una cosa así más o menos. Fue publicado en el 2002. Y él decía que Estados Unidos, quiero analizar esto, que Estados Unidos tenía que ir a la economía del hidrógeno para poder ser competitivo en términos industriales. O si no, iba a tener que invadir a los países productores de petróleo. En el 2003, después que se publicó este libro, Estados Unidos, o sea, se publicó en el 2002, en el 2003 los norteamericanos invadieron a Irak. Y miren cuál fue la razón. Irán tenía armas de destrucción masiva. Estaba ya a punto de tener la bomba atómica. Se invadió a Irak, después hicieron otra operación para invadir a Libia, derrocaron el gobierno de Siria, y sin muchos detalles, ellos han seguido invadiendo y destruyendo países petroleros, porque Estados Unidos está hábil de petróleo y está hábil de energía, no solamente de petróleo. Por eso andaban atrás del litio de Rusia y de Ucrania. Lo que pasa es que no le ha salido la cosa como va. Esta es la Pepa en la geopolítica y yo soy Tito Olivo. Espero que si este programa es de su agrado, ustedes se registren en la Pepa y lo compartan con su red de relacionados. Vamos a iniciar inmediatamente con nuestro invitado, el mayor general en retiro, Pascualino Angiolillo. Saludos, hermano. Muchas gracias, Tito Olivo. Para mí es un honor estar en tu espacio. Tú eres un gran amigo de hace muchísimos años. Aquí en Venezuela te queremos, te admiramos, igual que al pueblo dominicano y a nuestro gran cantante Rubí Pérez, que recientemente le fue entregada la nacionalidad venezolana a sus familiares. Gran hombre que lo queremos aquí como queremos al pueblo dominicano. Somos la misma sangre latina que corre por nuestras venas y somos personas forjadas con el ejemplo de nuestros héroes que lograron nuestra libertad. Y bueno, tú has tocado primero tu espacio y tu equipo de trabajo. Quiero hacerle llegar desde Venezuela una felicitación porque es un espacio muy interesante. Muchos analistas en Venezuela siguen tu programa. Mi hermano Lorenzo Angiolillo,
te admira mucho y te quiere de hace muchos años. Ustedes son hermanos. Tuve yo el honor de conocerte a través de Lorenzo. Bueno, mira, lo que tú planteas en tu programa es una realidad. Yo siempre lo vengo diciendo. Nosotros en este momento de la humanidad estamos viviendo en una fractura de un espacio temporal. Nosotros estamos llegando a aquella era en la que los recursos estratégicos iban a ser insuficientes y las grandes potencias que necesitan seguir creciendo y desarrollándose industrialmente, sobre todo aquellas potencias imperialistas, injerencistas y respetuosas del derecho internacional, se les cae la careta y van a buscar esos recursos donde quiera que se encuentren en el planeta. Entonces, pudiéramos decir inclusive que estamos entrando a una era del darwinismo, de la supervivencia del más apto. Y el más apto, entonces, es el que tiene el mayor poderío militar. Y ahí vemos nosotros, entonces, entendemos el por qué se van fortaleciendo esas estructuras militares guerreristas como es la OTAN, que actualmente está desatando una guerra proxy, utilizando Ucrania como instrumento en contra de Rusia. Y el lunes que viene es la cumbre de La Haya, la cumbre de la OTAN, donde la OTAN está solicitando el aumento del presupuesto. La OTAN se está gastando 2.030 millones de euros al año en gasto militar y 438.5 euros de gasto civil. Una suma muy, muy grande. Y qué ironía y qué tristeza, mi compañero Tito, que se gastan esa gran cantidad de dinero en hacer la guerra. Y cuando nosotros leemos algunos informes de las Naciones Unidas, yo tengo aquí algunos datos, ¿no?, de cómo está la cifra de hambre en el mundo, de acuerdo a las Naciones Unidas, de acuerdo a la FAO, a la Organización Mundial de la Salud, y de acuerdo a la UNICEF. Y bueno, mira, son cifras alarmantes. 828 millones de personas, es decir, el 9,8% de la población del planeta padeció de hambre al cierre del año 2021. Qué tristeza ver esos números. 2.300 millones de personas, es decir, un 29% de personas sufren de dificultades graves y moderadas para poder alimentarse. Son esos pobres que saben lo que desayunaron hoy, pero no saben si al mediodía van a poder almorzar o si en la noche van a poder cenar. Estamos hablando de 2.300 millones de personas. Inseguridad alimentaria. Eso son cifras de organismos serios que tienen profesionales haciendo investigaciones de campo. Cuando nos vamos al tema hídrico, es increíble verlo porque un informe sobre desarrollo de recursos hídricos de la UNESCO habla de que 2.000 millones de personas sufren de estrés hídrico. O sea, están en zonas donde hay grandes dificultades para poder optar a ese vital recurso, para poder seguir sobreviviendo. Y bueno, hablan inclusive que a ese ritmo, si nosotros seguimos a ese ritmo y no resolvemos los problemas que se plantean en los objetivos sostenibles al 2030, casi un 29% de millones de personas van a tener dificultades para accesar a ese recurso vital. Y cuando nos metemos en el tema que tú muy bien abordas, y para mí es una de las causas principales de la guerra, que es la energía, nosotros estamos entrando en una era de crisis energética. El combustible fósil se está agotando. Si nosotros vemos las estadísticas, en los Estados Unidos, a partir del año 2015, la producción de petróleo de los países OPEC y los países no OPEC estaban en el orden de los 90 millones de barriles de petróleo por día de producción, entre la suma de países OPEC y países no OPEC. Y el consumo estaba en 97 millones de barriles diarios. Es decir, desde el año 2015 comenzó a haber un déficit de petróleo de 7 millones de barriles por día. Imagínate, Tito, si eso no genera un conflicto, una perturbación. Y la gente dirá, bueno, ¿y cómo se solventan esa escasez de petróleo? Desde el 2015 empezó con 7 millones de barriles. Bueno, se solventa... Estados Unidos lo solventa utilizando un método de explotación que no es rentable, que es el fracking. Y es un método de explotación que es muy contaminante y que también genera una gran cantidad de pérdidas en los costos operativos. Hay un científico estadounidense, experto en materia petrolera, que es el doctor Huber, que desarrolló un modelo matemático. Eso fue un profesor, un PhD, en física,
que trabajó muchos años, más de 20 y tantos años en la Shell Oil de los Estados Unidos, y él desarrolló un modelo matemático que justificaba que los pozos petroleros tenían un comportamiento como una curva de Gauss. Es decir, había un momento en el cual el pozo llegaba a su máxima producción, pero después comenzaba esta a decaer, y los costos operativos, cuando comenzaban a decaer, no justificaban la rentabilidad de esos pozos petroleros. Bueno, esa teoría del pico de Hoover está en plena vigencia en estos años, en estos momentos históricos, donde cuando analizamos para la fecha la curva de consumo y la curva de producción, vemos que la curva de consumo está por encima, casi 1 millón de barriles por encima que la de producción. Es decir, que en estos momentos hay un déficit del combustible fósil, y para el caso de los Estados Unidos, que es uno de los consumidores mayores de petróleo y que no está produciendo la cantidad de petróleo que requiere, para apenas el año 2022, Estados Unidos producía 20 millones de barriles de petróleo por día, lo que implicaba una cuota de producción de un 21% de la cuota mundial de petróleo, y su consumo el año anterior estaba en el orden de los 19.8. Es decir, casi 200.000 barriles por debajo. Es un riesgo. O sea, la producción-consumo, la curva estadística estaba muy cerca. Para los expertos, cuando esa brecha es muy pequeña, sin duda alguna se disparan las alarmas, hay una crisis, y es por eso que en más de una oportunidad Estados Unidos tuvo que acudir a sus reservas estratégicas, esos tanques subterráneos que tienen en Luisiana y que tienen en diferentes ciudades de ese país, el cual garantiza 20 días de petróleo. Cuando ellos hacen uso de las reservas estratégicas, históricamente sabemos nosotros que Estados Unidos va a provocar una guerra porque necesita posicionarse en los lugares donde hay recursos energéticos. Bueno, esto que estamos viendo, no solo contra nuestros hermanos de la República Islámica de Irán, que ocupan una zona de alto valor estratégico en el mundo, ¿verdad? Irán controla en el Golfo de Omán el estrecho de Hormuz. A través del estrecho de Hormuz circula más de un 23% de las rutas de buques petroleros del planeta. Ajá. Si llega a haber un conflicto en esa zona, sin duda alguna que van a haber grandes dificultades en el mundo. Adelante, Tito. No, ahí quería llegar. Jeremy Rifkin, cuando habla de el hidrógeno, él dice que desde el año 1959 del año 1859 al año 1959, los Estados Unidos consumieron más o menos, el mundo consumió más o menos 10 millones, no recuerdo ahora, o 100 millones de barriles de petróleo, pero que del año 1959 a 1969 consumieron esa misma cantidad. Y hoy eso ha ido creciendo, y él hablaba de la curva de Hoover, y que ya estábamos tocando la curva de Hoover. Eso era en el 2002 que él hacía ese análisis y planteaba que para los norteamericanos tener el control, porque por ejemplo para sacar el petróleo de Quito anda entre 60 y 70 dólares el barril de extracción. Estaba entre 50 y 70, pero ha ido subiendo porque en la medida que le ponen aranceles al hierro, una gran cantidad de la tubería para la perforación, que tiene que ser 2 tipos de perforación, una horizontal y otra vertical, pues se hace con acero, y esto incrementa los costes de producción en cuanto a la refinería, a la extracción del petróleo. Entonces, aquí es importante que tú hagas, y ojalá que nos pongan aquí la infografía del estrecho de Hormuz. ¿Y por qué pido esa infografía del estrecho de Hormuz? Para ver qué puede pasar con el petróleo. Y por eso estamos analizando contigo esta situación. Es una situación altamente complicada, porque cuando analizamos lo que está viviendo el mundo hoy, vemos que Israel decide llevar una operación 2 días antes de
haber anunciado que iba a atacar a Irán y decide atacar con los mismos argumentos que Estados Unidos invadió a Irak. O sea, hay armas de destrucción masiva. Hace 10 años que los israelitas y los norteamericanos vienen diciendo que le falta una semana a Irán para tener la bomba atómica, que no van a permitir que Irán tenga las armas de destrucción masiva, pero nunca han encontrado esas armas de destrucción masiva. Sin embargo, Israel sí tiene armas de destrucción masiva. Israel tiene alrededor de 100 bombas nucleares, e Israel también, igual que Estados Unidos, decían con Saddam Hussein, que es combatiendo a un dictador. Pero parece que la infografía que yo envié para que la pusieran sobre el estrecho de Hormuz y la forma que va a tener Irán, que es el arma mortal que tiene para poder frenar ese ataque, que los Estados Unidos, al ver que Israel no ha podido dar pie con bola con relación a Irán, entonces ellos tengan que intervenir. Ellos han dado 2 semanas, pero como opera Estados Unidos y viendo cómo operan los mercados, yo entiendo que puede ser en este fin de semana o puede ser el otro fin de semana que viene que los norteamericanos ataquen. Pero aquí es tú como experto militar, y escúchame que te diga tú, quiero ver la posibilidad de que conoces el tema, porque ha estado en Rusia y ha estado también en China. Los chinos y los rusos, que tienen grandes relaciones económicas y militar también con Irán, podrían permitir ellos que Estados Unidos invada a Irán y se van a quedar de brazos cruzados. Esa es la pregunta, hermano, y quiero que usted ahí analice y pueda ver el tema del estrecho de Hormuz, porque eso puede traer un petróleo por encima de los 100, por encima de los $100 el barril. Sí. Muy buena tu reflexión, Tito, interesantísima. No, yo voy a comenzar de atrás para adelante. Estados Unidos empezó a explotar con ese método no tradicional que es del fracking, del esquito, por 2 razones fundamentales. Una medida desesperada, porque su consumo estaba por encima de su producción, y los precios de importar petróleo no eran competitivos para los Estados Unidos. Esa quizás sea una de las razones por qué los Estados Unidos tienen el ojo puesto en Venezuela, que nosotros tenemos 303 millones de barriles de petróleo en reservas probadas y tenemos más de 2.202 billones de pies cúbicos de gas. Estamos ocupando el primer lugar de reservas de petróleo del mundo y estamos ocupando, dicen los expertos, que el 8º lugar de país de mayor reserva de gas. Yo digo que estamos de 5º lugar, o sea, donde está Estados Unidos está Venezuela. Nosotros estoy completamente seguro que somos los 5º en cuanto a producción de gas. Cuando nosotros, primero tú comentas el tema de la explotación con costos operativos muy altos. Los Estados Unidos comenzaron a explotar el petróleo a través de ese método, primero con una medida desesperada porque necesitaban petróleo, pero también una época donde lo hicieron para desestabilizar el mercado de los OPEP e impactar en los precios de los mercados, de los precios de los OPEP. Ellos se sacrificaron produciendo petróleo a través de métodos no tradicionales, inclusive perdiendo dinero porque los costos operativos eran muy elevados, también con el fin de desequilibrar el mercado, cosa que no pudieron hacer porque bueno, desde el año 2000 nuestro comandante eterno Hugo Chávez logró generar un grado de conciencia en los países productores de la OPEP, y ellos entendieron que bueno, que había que trabajar en equipo para garantizar una estabilidad de los precios y ser solidarios con los restos de países del mundo que no tienen esa bendición de tener el combustible fósil. Cuando tocas el tema de los países villanos y forajidos, que es una doctrina norteamericana, los norteamericanos utilizan diferentes doctrinas de lucha armada y no armada
las intervenciones militares, pero también hay una forma de obtener los objetivos políticos utilizando otras teorías de guerra. Y una de esas teorías de guerra es la teoría de los estados forajidos, los estados villanos. Entonces ellos tratan de posicionar, utilizando una guerra cognitiva, pero muy bien diseñada, tratan de posicionar en la comunidad internacional una matriz de opinión en la cual, bueno, el estado que ellos están teniendo como objetivo en sus operaciones políticas es un estado villano, es un estado forajido. Ya ocurrió con Saddam Hussein, la cual ellos posicionaron la matriz de que Saddam Hussein era un villano, era un terrorista, tenía armas de destrucción masiva, acabaron con Irak, bombardearon lugares que eran patrimonios de la humanidad, lugares religiosos y lugares que eran patrimonio histórico, y después cuando las Naciones Unidas llegó a Irak, sucede que no existían las armas de destrucción masiva que ellos planteaban. Eso también lo hicieron con Gaddafi en Libia, que les tocó intereses cuando quiso imponer una nueva moneda, y bueno, un país tan rico con unas reservas internacionales tan altas, bueno, fue prácticamente intervenido una vez que ellos lograron posicionar esa matriz de estado forajido. Y nosotros recordemos que uno de los padres de esa doctrina de guerra es Reagan, cuando hablaba del eje del mal. Y Reagan llevó esa doctrina inclusive aquí a nuestros países latinoamericanos y caribeños, cuando Reagan decía que Nicaragua, Cuba, Venezuela, Irak eran el eje del mal, y trataba de justificar con una guerra cognitiva muy intensa de que los líderes de esos países eran presidentes forajidos y villanos. Bueno, esa teoría ya yo creo que la humanidad ha despertado y está muy clara que es simplemente una excusa. ¿Qué le preocupa a los Estados Unidos? Sin duda alguna le preocupa varias cosas. Un tema inclusive que no hay que dejar pasar por alto es que recordemos que está de por medio una nueva reconfiguración del mundo, donde pareciera que las potencias emergentes no imperialistas se están empezando a agrupar en bloques de poder, y ahí tiene el liderazgo China y Rusia, que China con su propuesta de la ruta y la franja de la seda, y Rusia con una propuesta bien interesante de reconfiguración de los bloques para poder conseguir un mundo en paz, un mundo en equilibrio, ante la presencia de actores irracionales, donde el que lleva la bandera de primero es Estados Unidos con su país asesino y villano genocida, y Israel y sus otros socios y aliados estratégicos. Entonces, ¿qué le preocupa a Estados Unidos? Le preocupa también esa nueva reconfiguración que se está promoviendo a través de China con los BRICS. Brasil, Rusia, India y China, miembros plenos de los BRICS. Recordemos que en octubre del año 2024, los BRICS le dio la bienvenida a nuevos miembros, a 4 nuevos miembros, y en esos 4 nuevos miembros están Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Eso le preocupa a Estados Unidos. Y ahorita en enero del 2025 pasa Indonesia a ser parte del bloque. O sea, ya tenemos 10 países muy interesantes, y por supuesto Rusia está trabajando con mucha fuerza para que nosotros, Venezuela, logremos nuestra entrada. Eso va a reconfigurar las realidades estratégicas del mundo ante un escenario de escasez de recursos energéticos, porque bueno, Venezuela pasaría a entrar con unas reservas de petróleo muy interesantes, con unas reservas de minerales estratégicos muy interesantes, y que va a hacer unos aportes que van a permitir que ese bloque se promedie hacia arriba. Eso le preocupa a los Estados Unidos. Y sin duda entonces Estados Unidos está utilizando una nueva forma de guerra, que es la guerra proxy, el utilizar a un segundo estado sin ellos aparecer abiertamente para poder hacer la guerra. En el caso de la guerra de la OTAN en contra de Rusia, utilizando Ucrania como país proxy, sin duda alguna lo que ellos pretenden es controlar a uno de los mayores productores de gas del mundo. Rusia tiene unas reservas de gas que, bueno, superan Rusia e Irán. Son los 2 países que poseen las mayores reservas de gas del planeta, que es un recurso fundamental para poder subsistir en los próximos años. Y que, bueno, imagínense ustedes, los sistemas eléctricos nacionales. Venezuela es un país que realmente está bendito por nuestro Padre Universal, porque tenemos una gran cantidad de recursos hídricos que nos permiten que nuestro sistema eléctrico nacional produzca electricidad a través de turbinas de allá en Curi, en uno de los embalses más grandes que tiene Venezuela. Sin embargo, nosotros estamos empezando a pensar en que hay que diversificarnos, porque bueno, los cambios climáticos del planeta requieren que uno diversifique las fuentes de generación de energía, que es un recurso
Sí, parece que hemos tenido un pequeño problema, pero no, cuando el mayor general Pascualino Enjolillo está hablando sobre la situación, él está indicando las posibilidades que tiene Venezuela de producir energía a partir de gas. Ya él dice que el gas natural en Venezuela Venezuela ocupa el quinto lugar en la producción de gas o la reserva de gas, no la producción, sino la reserva de gas del mundo. Vamos a ver si podemos establecer conexión otra vez con el general, porque aquí vamos a hablar del tema a profundidad, del tema de Irán y la guerra proxy que ha estado llevando Estados Unidos contra Irán a través de Israel, y cómo Estados Unidos está tratando de también, ya no una guerra proxy, sino también participar directamente Estados Unidos en esta guerra. Y es lamentable que la situación se haya caído la llamada del general Pascualino Enjolillo. Vamos a tratar de ver si podemos otra vez conectarnos con él. Bueno, tenemos de regreso al mayor general en retiro, Pascualino Enjolillo, que tuvimos un pequeño percance, pero ya lo hemos solucionado. Todo se resuelve. Enjolillo, hablábamos sobre el tema del petróleo, la incidencia que tiene, o que tienen, porque no es que tienen, sino que tienen las energías, porque hay diferentes tipos de energía, para los norteamericanos desarrollar una guerra. Y la guerra que ha estado desarrollando ahora mismo, proxy, una guerra proxy con Irán a través de Israel, pero que esa guerra puede convertirse en caliente. Como estratega militar que eres y profesor de altos estudios militares, ¿podría Irán, me interesaría saber esto, podría Irán controlar la embestida que tiene en términos militares de parte de Israel? Y si esto Israel no lo puede controlar, o sea, porque ya veo que hay desespero en Israel, veo que el primer ministro de Israel lo están abucheando, y están abucheando al hijo, que lo tuvieron que sacar de un refugio donde estaba. Si Israel no puede, entraría Estados Unidos. ¿Y cuál sería la situación en términos global? ¿Qué posición podría tener Rusia? ¿Qué posición podría tener China? ¿Y qué podría pasar con los precios de los carburantes, principalmente con el petróleo? Bueno, Tito, ya por ahí muchos analistas preocupados por la escalada de conflictos. Mira, esta escalada de conflicto, es bueno decirlo, no está ahorita presente con la crisis de Irán e Israel, promovida por Israel, y con un actor en las sombras que es Estados Unidos, sin duda alguna, sino que esta crisis ya viene escalando, inclusive bajo el gobierno de Biden. No sé si has leído algunas cuestiones que son preocupantes desde el punto de vista estratégico, que es la reactivación de algunas iniciativas que estuvieron presentes en la época de la Segunda Guerra Mundial. Bajo el gobierno de Biden se activó una iniciativa que se llama AUKUS. AUKUS, la A de Australia, UK, United Kingdom, Reino Unido, y Estados Unidos. Australia, Reino Unido y Estados Unidos. No sé si me estás viendo. Pues, sí, tiene que... Ajá. Okay. Ya. Sí, perfecto. Australia, Reino Unido y Estados Unidos activaron esa iniciativa
se llama AUKUS, que es la de construcción, apoyo por parte de Estados Unidos a Australia para la construcción de submarinos nucleares y para esos submarinos nucleares operen en el Teatro de Operaciones de Asia y Pacífico, porque precisamente por esa crisis energética que están viviendo estas potencias injerencistas, ellos les preocupa mucho la influencia que está ejerciendo China en la región Indo-Pacífica. También se activó otra iniciativa que estaban presentes en las guerras mundiales, que era el diálogo cuadrilateral, que involucra a una serie de países preocupados por la presencia soberana de China en su mar de China Meridional y en todas estas regiones que nosotros conocemos son muy ricas en recursos energéticos. Se reactivó una nueva iniciativa que se llama Cinco Ojos, Five Eyes, que era una iniciativa de cooperación entre los aliados de Estados Unidos para la interceptación de comunicaciones y la de guerra electrónica. Y eran viejas iniciativas que estaban prácticamente... se habían desactivado después de las guerras mundiales, de nuevo se acaban de activar. Y por supuesto, bueno, la OTAN, con una matriz de necesidad de aumentar el presupuesto de la OTAN, donde los Estados Unidos participa con un presupuesto bastante alto junto con Francia y junto con Italia, y bueno, y países europeos que se suman a esa iniciativa de militarizar un organismo guerrerista. Ya uno ahí se va dando cuenta que hay una escalada militar. Y los Estados Unidos trata de no aparecer abiertamente y utilizando a Ucrania, utilizando a Israel como país proxy para poder desatar una guerra. Y no ha sido casualidad. Históricamente se ha demostrado que cada vez que Estados Unidos tiene una crisis económica importante o tiene una crisis energética importante, ellos recurren a fomentar las guerras como una iniciativa para poder desarrollar sus empresas de armamento, ya que sus empresas de producción de energía se están viendo afectadas. Otro de los elementos que pueden recuperar la economía son las águilas del Pentágono con sus empresas militaristas de ventas de armas. Y es increíble porque uno hace un ejercicio cognitivo. Había una época donde tú escribías en internet misiles, la palabra misil, y le dabas imágenes, y lo primero que te aparecía era la amenaza de Norcorea, como los Estados Unidos intentaban hacer ver, la amenaza que tenía Norcorea por el desarrollo de misiles de largo alcance. Entonces ellos iban poniendo los círculos en los cuales Norcorea podía cubrir a la hora de una guerra, y por lo tanto ellos convencían a los países aliados la necesidad de que compraran tecnología. El sistema THAAD, que fue comprado por Corea del Norte, donde le generó una gran cantidad de ingresos a Estados Unidos, reactivó su economía, generando ese miedo de disuasión nuclear. Entonces ellos lograron vender su escudo antimisiles a Corea del Sur, porque decía que desde Norcorea se podían inclusive atacar bases de militares norteamericanas en el Pacífico, en Okinawa, y bueno, hasta pudiesen llegar muy cercanos a los intereses de los Estados Unidos. Entonces, esa yo le llamo, es una doctrina, se llama la doctrina de la turbulencia, la doctrina del miedo y la doctrina del shock también tratan de desarrollarse, porque uno revisa la agenda y hay un fin oculto. Generalmente hay un negocio. Cuando tratamos de nosotros poner a dos países a pelear y nosotros en la sombra estimulamos esa pelea utilizando guerra cognitiva, la misma que se utilizó con Irak. Saddam Hussein posee armas de destrucción masiva, la gente se asusta, los gobiernos aliados de Estados Unidos ya le dan el primer elemento para justificar ante su población la necesidad de desembolsar un dinero de su Producto Interno Bruto para hacer la guerra. Entonces, sin duda alguna, no debemos descuidar que hay un interés económico de estimular la guerra, de estimular la venta de armas. Y bueno, ya nosotros hemos visto ciertos despliegues de unidades de los Estados Unidos, unidades marítimas de los Estados Unidos acercándose de manera disuasiva a apoyar a su secreto aliado que es Israel. Y hemos visto cómo Estados Unidos también ha apoyado con armas a Ucrania para hacer la guerra contra Rusia. Entonces, es interesante que en esta matriz comunicacional, donde la población empieza a preocuparse por una escalada militar que pueda tener inclusive naturaleza de guerra nuclear, cosa que ojalá nunca lleguemos a esos niveles, también hay que analizar bien qué hay debajo de eso, qué hay detrás de toda esa
esa estrategia de atemorizar a la población. Lo que sí es una realidad es que, bueno, cualquier país que es atacado de manera unilateral, en este caso Irán, imagínate, yo tengo información de que tú estás desarrollando armas de destrucción masiva o estás haciendo empleo de la energía, de la energía nuclear, y yo simplemente aprieto el botón y te bombardeo. O sea, yo no llevo mi preocupación a un organismo internacional que reciba mi preocupación, mande unos observadores y haga algunas recomendaciones a ese gobierno que he señalado. Eso no lo hizo el gobierno asesino de Israel en contra de Irán. Simplemente decidió apretar un botón y bombardear, así como lo ha hecho históricamente, porque también lo que viene ocurriendo entre Israel e Irán, yo tengo aquí un cronograma, ya viene desde el año 2008. Recuerdas que en el año 2008, cuando estaba George Bush como presidente de los Estados Unidos, Irán pidió luz verde a Estados Unidos para bombardear instalaciones nucleares iraníes. Ya ellos desde el año 2008 estaban posicionando esa matriz. En el año 2010, en una de las reuniones en Viena, Israel atacó fuertemente a Irán y trató de posicionar esa matriz que Irán está desarrollando actividades nucleares. Pero en ningún momento las Naciones Unidas indicaron, bueno, vamos a mandar unos observadores a ver si eso es cierto. En el año 2011, Israel empieza a desplegar sus sistemas antimisiles, la mal llamada cúpula de hierro, que como nos parece que no les funcionó, para protegerse de cohetes que supuestamente ellos están creando la matriz de que iba a lanzar de manera unilateral Irán. Irán nunca ha atacado de manera unilateral, ha respondido a los ataques arbitrarios por parte de Israel. En el año 2015, en el año 2018, empiezan a haber unos incidentes militares con el derribo de algunos drones. En el año 2019, aviones israelíes atacaron objetivos iraníes en Siria. Eso no se puede olvidar, que según el ejército de Israel planeaban un ataque contra su territorio. O sea, agarraron y bombardearon Siria y, bueno, destruyeron una gran cantidad de población con daños colaterales, y la excusa era, bueno, tenemos información. Imagínense ustedes si no hay una arbitrariedad y hay una irracionalidad y un irrespeto a lo que es un principio que tiene que reinar dentro del concierto de naciones, que es el respeto a la soberanía, la independencia, la autodeterminación y evitar la guerra a toda costa. En el año 2019, 19 y 20 de noviembre, Israel atacó objetivos militares proiraníes en Damasco, en Siria, y causa una veintena de muertos. En el año 2021, Israel empieza a acusar a Irán de que un buque que explotó, un buque de transporte de propiedad de Israel que navegaba por el Golfo de Man, explotó, y entonces le atribuyó la culpa a Irán sin tener las pruebas objetivas. Acusan de que Irán ayuda directamente a Hamas a llevar a cabo diferentes ataques. Vemos que hay una escalada que, bueno, nace hace muchos años atrás. Ya han habido intercambio de misiles, pero pareciera que la prensa internacional, que responde a los intereses de los hegemones, pone como víctima a Israel y pone como los malos de la partida a Irán, cuando, bueno, Irán simplemente hace lo que hace un país: responder a un ataque arbitrario que viola la Carta de las Naciones Unidas, totalmente violatorio de la Carta de las Naciones Unidas, y así lo declaró Rusia, y así lo ha declarado China, y así países que son potencias emergentes, que son respetuosos del Estado de Derecho, de los principios que deben regir las relaciones entre los Estados-nación, han manifestado que lo que ocurrió es una violación abierta de la Carta de las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas también, bueno, han sido muy débiles, hay que reconocerlo. Por eso es esa propuesta de que, bueno, hay que fortalecer organismos que eviten que eso ocurra. Ahora, tú me dices, ¿estamos en posibilidades de que haya un conflicto de naturaleza nuclear y que puedan intervenir otras naciones del mundo? Por supuesto que sí, porque es una bola de nieve que va creciendo. El odio genera odio, la venganza genera venganza, la muerte genera más muerte. Y en la medida que esa bola de nieve siga avanzando y no haya ninguna institución que detenga esa bola de nieve, pero que la detenga de manera objetiva y no con parcialidad, yo pienso que sí hay riesgo de que haya una escalada militar y que, bueno, se pudieran usar algunos recursos ojalá que no, ojalá que Dios quiera que no. Yo como militar, nosotros los militares en Venezuela, Tito, cuando estábamos en la Cuarta República, que era el gobierno de derecha,
nos enseñaban en las academias militares la poleomología. La poleomología es la ciencia de la guerra, en que basa su estudio en honor al dios de la guerra, que es el dios Poleo. Pero nosotros, desde que el comandante Chávez empezó a fundar de nuevo la patria, los militares empezamos a aprender sobre ironología. Ironología es la diosa griega de la paz, y a veces haciendo la paz se evita la guerra. Entonces, lo menos que queremos, una fuerza armada de un país regional, igual que las fuerzas armadas, estoy seguro que es así, de los países latinoamericanos y caribeños, es que ocurra una guerra. Ahora, tenemos que tener presente que nosotros también estamos en un espacio que es rico, que en muchos años ha sido considerado como el patio trasero de los Estados Unidos de Norteamérica. En nuestro Caribe le llaman el Triángulo de Oro, Tito. El Caribe que ocupamos nosotros y que tenemos la suerte de compartir nuestros países hermanos latinoamericanos y caribeños, le llaman los expertos en energía el Triángulo de Oro. Quizás es por eso que vemos esas nuevas formas de explotación de petróleo arbitraria, donde vemos una plataforma, un barco plataforma de perforación que se para en zonas que están bajo la discusión de países en los niveles, en las dimensiones del derecho internacional, y ellos abiertamente, sin importarles ese derecho internacional, se instalan a hacer exploraciones. Han ocurrido en diferentes países de Latinoamérica. En Argentina ocurrió cuando buques ingleses estaban explorando las Malvinas, y en la Constitución argentina, en el preámbulo de Argentina manifiesta su derecho irrenunciable a las Malvinas, pero en varias oportunidades han venido buques a explorar en las costas de las Malvinas. Bueno, lo mismo está ocurriendo entre Venezuela y Guyana, donde nosotros estamos discutiendo bajo un acuerdo internacional, un acuerdo de Ginebra, estamos discutiendo una diferencia territorial histórica, y bueno, vemos la presencia de buques de empresas transnacionales que son socias, no que vienen apoyadas, son socias de los que dirigen los hilos de poder en esos estados imperialistas, y vienen y se instalan a explotar petróleo y gas, porque estamos, como te dije empezando el programa, llegamos a la era de los depredadores de recursos. Se cayeron las caretas, ya la ubicación de bases militares norteamericanas ya no responde a una matriz que ellos tratan de crear, de que bueno, estamos aquí para controlar el narcotráfico y controlar el terrorismo. Ya eso la población del mundo no se lo cree. Ya nosotros sabemos que la presencia de todo un potencial militar en una zona es porque en esa zona hay recursos estratégicos que en la proyección de sus escenarios son indispensables para que ellos puedan seguir sobreviviendo como potencia y como potencia hegemónica. Y es lo que está ocurriendo con Israel y con Irán. Irán simplemente yo lo veo como Venezuela. Es un país que tiene el pecado de poseer grandes recursos energéticos y está ubicado en un lugar, como tú decías, de alto valor estratégico, que es el Golfo de Omán, donde está el Estrecho de Hormuz, y los iraníes lo han dicho, inclusive en algunas declaraciones oficiales, para Irán cerrar el Estrecho de Hormuz es un juego de niños. Entonces imagínate el impacto de una guerra de esas proporciones, lo que pudiera generar en el mercado internacional, cuando por ahí pasa el 33% de las rutas de comercio internacional marítima y el 25% de las rutas que transportan energía, petróleo. Sin duda alguna va a tener un impacto en la escala regional y en la escala mundial, y nosotros debemos unirnos para evitar eso. Ahora, si no hemos podido evitar el genocidio que Israel ha tenido en la Franja de Gaza, donde hemos visto con horror las imágenes de niños que se les niega inclusive la entrada de alimentos, Tito, y no hemos podido evitar que ese país les cierre las puertas a la entrada de unos alimentos a los niños. Uno ve esos niños con esas joyas en sus manos, esos recipientes vacíos, esas imágenes esqueléticas, esos ojos llenos de tristeza. Y de verdad que uno dice, bueno, lamentablemente han sido muy débiles los organismos internacionales. Nosotros no podemos cruzarnos de manos. Tenemos que buscar de que impere la racionalidad. Tenemos que de alguna manera desacelerar esa irracionalidad. Yo creo que es bien interesante, Tito, que este lunes, esta semana que entra, estemos muy atentos a esa cumbre de La Haya para ver qué traen consigo los países que asisten a esa cumbre, porque lamentablemente muchos de los países que están asistiendo a esa cumbre, y da tristeza que hayan países europeos
que estén apostando pues al aumento de un presupuesto militar para seguir haciendo la guerra, cuando deberíamos estar apostando, como te lo dije en esa información que previamente te comenté, deberíamos estar apostando a disminuir los índices de hambre en el mundo, deberíamos estar apostando a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para que esos escenarios desfavorables se neutralicen, tengamos un poquito más de recursos vitales, podamos vivir mejor en el planeta, compartamos como lo hace Venezuela. Venezuela ha tenido una política de multilateralismo y pluripolaridad. Venezuela dispuesta siempre a compartir sus recursos estratégicos con los países del mundo, pero en términos respetuosos, en términos de respeto. Y así siempre ha sido Venezuela. Yo recuerdo en la época de Chávez que Chávez le llevó petróleo a los Estados Unidos, que se estaban muriendo de frío en un invierno muy fuerte porque las grandes empresas norteamericanas tenían jugosas ganancias con el petróleo barato que Venezuela vendía a Estados Unidos. Y a ellos no les importaba que los ciudadanos estadounidenses tuvieran que desconectar los calefactores y morirse de frío con una cobija encima. Chávez les bajó aún más los precios cuando nosotros teníamos la posibilidad con la CIGO de darle petróleo mucho más barato al pueblo, bypaseando esas jugosas ganancias que tienen las empresas transnacionales, que en la mayoría de las veces son aliadas de los políticos que dirigen los países. Así está ocurriendo también en Europa. En Europa la crisis energética ha subido la tarifa de los servicios públicos. El pueblo europeo está que ya no puede cancelar las facturas de luz, las facturas de agua. Y bueno, en muchas ocasiones el personal en invierno tiene que dormir en sus casas encendiendo una leña, una fogata o colocándose una manta, porque no puede encender el calefactor porque no tiene dinero para poder pagar las facturas tan costosas. Sí hay una crisis energética y yo pienso que la forma como los Estados Unidos están tratando de controlar esos recursos energéticos es repudiable. Yo pienso que la diplomacia de paz es la que tiene que imperar y bueno, tus programas siempre han sido proponiendo esa diplomacia de paz, tratando de llevar al equilibrio a esos países que de alguna manera son actores fundamentales en concierto de naciones, y ojalá que Estados Unidos un día pueda despertar. Sí, me gustaría saber de parte tuya si Irán puede resistir en términos militar la embestida de Israel y cómo podría en este escenario Irán bloquear el estrecho de Hormuz, ya sea minándolo o poniendo algunos barcos que puedan entorpecer la navegación de otros barcos petroleros que pasen por ahí. Y si eso podría... Bueno, yo pienso que fíjate, en estas nuevas formas de guerra, la guerra cognitiva inclusive tiende a que la comunidad internacional vea una realidad que no es cierta, ¿no? Irán es un país muy solidario. Irán, por ejemplo, cuando los Estados Unidos bloqueó a Venezuela con su teoría del poder duro, es una teoría de guerra. El poder duro es simplemente bloqueo y sanciones para generar un impacto en el estado de bienestar de una población. A ellos no les interesa sino sacar un gobierno, pero la población es objeto de graves dificultades cuando se aplica esa teoría. Y en el caso de Venezuela se aplicó la teoría del poder duro, bloqueo, sanciones, medidas coercitivas unilaterales. Nosotros en esa época nos bloquearon, uno de los países que nos tendió la mano, porque habían grandes dificultades para poder accesar al combustible, teniendo nosotros las reservas internacionales, pero nosotros teníamos la necesidad de importar petróleo refinado. Y Irán fue uno de los pocos países que se atrevió a seguir enviándonos barcos con gasolina, cosa que, bueno, mejoró un poquito las afectaciones en el estado de bienestar que habían sido muy impactadas en el pueblo venezolano. Y bueno, en ese momento había una amenaza de que esas embarcaciones que traían petróleo a Irán, si venían a Venezuela, iban a ser atacadas por la Cuarta Flota o por las embarcaciones que tiene Estados Unidos, los buques de guerra que tienen desplegados a lo largo y ancho del planeta. Eso no pudo ocurrir porque Irán manifestó abiertamente que si un barco de suministro de petróleo era atacado por los Estados Unidos, iba a ser considerado como un acto de guerra.
Y esa solidaridad de Irán no está presente solo con Venezuela, está presente con todos los países del mundo. Cuando uno analiza las creencias religiosas de ese digno pueblo, los Estados Unidos inclusive a veces tratan de satanizar lo que son los pilares del Islam, tratan de hacer ver de que el yihad, que es el pilar que involucra el sacrificio, tiene que ver con el terrorismo, cuando no, es todo lo contrario. Los persas tienen una conducta histórica de solidaridad entre hermanos, y estoy seguro que ellos no, si llega a ocurrir el cierre, el estrecho de Hormuz, no va a ser parte de Irán, precisamente. Y me imagino que querrán hacer ver, como ha ocurrido en otras oportunidades, cuando volaron esos barcos o cuando encontraron minas flotando en el estrecho de Hormuz y le querían atribuir esa responsabilidad a Irán. Son operaciones de engaño que forman parte de la guerra. La guerra tiene operaciones de ardid, de engaño, así como el caballo de Troya. Tenemos que tener mucho cuidado de las cosas que veamos en los medios sociales y busquemos realmente la verdad, porque la guerra cognitiva es transversal en estos momentos. Nosotros vemos cualquier red social y estamos viendo una mentira, sin importar el dolor que esto involucra. Yo recuerdo el triste accidente de una alférez peruana que su avión de entrenamiento se precipitó en el mar de allá de las costas de Perú, y sus padres desesperados, junto con la Fuerza Aérea de nuestro país hermano, buscando pues esa futura piloto desaparecida. En las redes sociales aparecía que había aparecido viva, que triste, juegan con el dolor de la gente. Entonces uno tiene que estar muy pendiente de lo que lee, porque nos manipulan. La guerra cognitiva ataca el hemisferio de las emociones y hace que la conducta de nosotros, el hemisferio de las emociones del ser humano, influye en nuestro sistema nervioso central, influye en nuestro sistema endocrino, nos hace segregar sustancias que generan una reacción en nuestro comportamiento y también nos influye en el sistema inmunológico. Es la psicoinmunología de la guerra. Y te lo digo, Tito, como experto en el área, yo tengo este libro lo recomiendo. Se llama Guerra Integral e Intervencionismo y Guerra Integral. Lo escribió este humilde servidor con el autor Astolfo Sangroni. Lo publicamos en Argentina. Lo prologó Atilio Borón. Atilio Borón de este libro dice que ya nosotros estamos en la Tercera Guerra Mundial. Lo que pasa es que no le han querido declarar. Y aquí hay un capítulo completo dedicado a lo que es la psicoinmunología de la guerra. Eso lo estamos viendo, lo estamos viendo en Ucrania, lo estamos viendo en Irán, en Israel. Los Estados Unidos están utilizando mucho la manipulación de nuestro hemisferio de las emociones para lograr que la comunidad internacional asuma una postura cuando realmente va a haber una realidad que no es cierta. ¿Cómo podemos hacer nosotros? Aplicando la ciencia. Nosotros hemos avanzado mucho, la humanidad ahora es gente mucho más preparada y tenemos que estar claros que no todo lo que vemos es la verdad. ¿Cómo llegar a la verdad? Bueno, utilizando el método científico, buscando realmente las informaciones primarias, no dejándonos llevar por prejuicios que vienen ya manipulados con un objetivo específico de manipular nuestra visión, de nuestra postura ontológica del mundo. Entonces es algo que tenemos que aplicar en estos momentos antes de emitir cualquier opinión. Lo que yo sí te puedo decir es que si un país de manera unilateral, tú estás saliendo a tu trabajo una mañana, llevando a los niños a la escuela y de repente ves una luz intensa en el cielo y escuchas unas explosiones, y a los 10 minutos escuchan la declaración de que no, esos cohetes yo los lancé porque yo manejo la información de que tú estás desarrollando energía nuclear. Y esos misiles se disparan sin ni siquiera respetar la existencia de organismos internacionales que tienen todos los instrumentos para evitar llegar al flagelo de la guerra, como ocurrió desde la época de la Sociedad de Naciones. Si eso ocurre, entonces habría que revisar quién es el actor irracional. Cuando uno ve una gran cantidad de instalaciones militares con barcos de guerra, con portaaviones repletos de aviones llenos de bombas, colocadas en todas las latitudes del mundo, yo me hago la pregunta, ¿por qué?
una fuerza armada para que es creada, no es para garantizar la soberanía, la seguridad de un país, porque esa fuerza armada de ese país está desplegada por todo el mundo. ¿Dónde están los principios internacionales del respeto a la soberanía, a la autodeterminación de los pueblos del mundo? Entonces yo creo que por ahí debemos nosotros empezar a reflexionar. Y yo siendo militar, como te dije, soy más ironológico que poliomológico. O sea, yo como militar juego a la paz. No hemos tenido la Fuerza Armada venezolana en tiempos de revolución, desde nuestro comandante eterno, no hemos tenido, gracias a Dios, la necesidad de entrar en un conflicto bélico, pero como estudiosos de la guerra, creo que es la última carta. Nosotros nunca quisiéramos ir a la guerra. Quisiéramos trabajar de la mano de los pueblos del mundo para garantizar la paz, compartir nuestras fortalezas, tratar de apalear nuestras debilidades con las fortalezas de otros países hermanos y luchar por un mundo mejor. Es lo que nosotros buscamos. Dios quiera que el fantasma de la posible disuasión nuclear, guerra nuclear, se ponga de manifiesto, porque bueno, estaríamos acabando con nuestra única nave espacial, que es el mundo, nuestro planeta Tierra. Yo pienso que nunca deberíamos llegar a que esto ocurra. Ahora también tenemos que presionar a los organismos internacionales para que de alguna manera le pongan fin, como deberían haberle puesto fin al conflicto con Gaza. A ese conflicto con Gaza deberían haberle puesto fin hace muchos años, no se ha podido. Hemos visto que las tendencias políticas, yo veo mucho las discusiones en los diferentes congresos de los países europeos y vemos como los grupos que tienden hacia la centroizquierda, hacia la izquierda, critican a los de la derecha que apuestan a la guerra, apuestan al incremento del presupuesto de la OTAN, apuestan a apoyar con armas a países, meter las narices en guerras con otros países. Entonces vemos como el pueblo, que está en manos de los que los dirigen, lo que hacen es, bueno, ver a sus hijos, ver a sus nietos y decir, Dios mío, ojalá que mientras estos muchachos estén vivos, no se den las posibilidades de que nuestro país se vea involucrado sin necesidad en una guerra. Yo pienso que todos debemos pensar de la misma manera. En este caso, yo no quiero fijar posición, yo simplemente le digo a los televidentes qué pasaría, ni Dios lo quiera, si ustedes están llevando a sus niños a las escuelas, están yendo a sus trabajos y caen 5 misiles en una zona poblada de su ciudad. Bueno. Y después a las 3 horas escuchan decir, no, yo manejo información de que ahí hay un laboratorio que está haciendo estudios con armas de destrucción masiva. Yo pienso que es irresponsable que nosotros apretemos un botón, utilicemos un arma tan letal que no discrimina. Un misil no discrimina, un misil cae, explota y los daños colaterales son terribles. Entonces eso no debe ocurrir. Entonces las reacciones del país agredido, bueno, me imagino que es cualquier reacción de una persona que siente la necesidad de defenderse ante un arbitrario ataque que atenta contra su propia integridad territorial, y de alguna manera es una forma de llamar la atención a los organismos internacionales que han estado muy inactivos. Y ahí sí yo te hago una crítica muy fuerte a los organismos internacionales que son los responsables de garantizar la paz. Bueno, de que tiene que haber una proactividad, tiene que haber decisiones mucho más contundentes, tienen que llamarse a asambleas extraordinarias de inmediato, tienen que enviarse observadores, tienen que desarrollarse una gran cantidad de iniciativas que nos lleven a los países en conflicto a una hoja de ruta que eviten el flagelo de la guerra. Esa es la razón de ser del nacimiento de esos organismos internacionales, Tito. Así es, hermano, y con eso queremos darle punto final, porque todo lo que comienza termina, y te vamos en 20 segundos para que tú te despidas del público de La Pepa. Bueno, Tito Olivo, como te dije en un principio, primero para mí es un honor ser tu amigo. Eres un gran hombre, un digno representante del pueblo dominicano. Te conocemos mucho antes de que llegaras a estas tierras y te admiramos, así como admiramos y queremos al pueblo dominicano. Tenemos en la sangre la misma sangre latina. Nos sentimos parte de esta identidad latinoamericana y caribeña que tenemos nosotros que construir. Han habido intentos, Tito, de alejarnos,
y nosotros no podemos tampoco caer en esa guerra cognitiva de alejar a los pueblos de Latinoamérica y del Caribe, porque somos exactamente iguales, somos hermanos. Y te lo digo, yo sentí un profundo orgullo y también mucho dolor cuando recientemente nuestro presidente Nicolás Maduro le otorgó la ciudadanía venezolana a ese gran hombre que tanto nos acercó a nuestros pueblos, como fue Rudy Pérez. Y fíjate, este libro que tengo acá, que es un decreto que el gobierno de México en los tiempos de Simón Bolívar también le otorgó la ciudadanía mexicana a Simón Bolívar. Es precisamente allá en México está la línea de quiebre hegemónico para que nosotros, los pueblos de Latinoamérica y del Caribe, nos unamos como hermanos, como una gran América meridional al sur de Río Grande y una América meridional unida en bloques con potencias emergentes que sean respetuosas de los derechos que deben regir a los Estados-nación. Y yo creo que hay bastante conciencia en el pueblo de Latinoamérica y bueno, yo le doy un abrazo, un saludo a nuestras hermanas y hermanas dominicanos y te felicito por tu programa, a ti y a tu equipo. Lamento un poquito las dificultades técnicas que han habido. Venezuela está siendo constantemente atacada, hemos tenido ciberataques en nuestro sistema eléctrico nacional, hemos tenido saboteos en los servicios públicos, porque es la doctrina del caos constructivo, es una doctrina de guerra. Ellos identifican variables que sean desencadenantes del estado de bienestar y las manipulan para que el pueblo de alguna manera, incómodo en su estado de bienestar, trate de atribuirle la responsabilidad a quien dirige las riendas de nuestro país, que es el gobierno nacional. Pero es un ataque a esas tres variables, al gobierno, a la población y al territorio. Atacan al estado de bienestar, ese es el centro de gravedad del ataque, que es el estado de bienestar, ese es el centro de gravedad del ataque a la variable población. Atacan a la variable gobierno en el ejercicio del poder y atacan a la variable territorio en la integridad territorial. Fíjate que recientemente nuestra Armada consiguió un buque que estaba haciendo supuestamente un levantamiento del suelo marino y venía pintado como si fuera un buque militar. Y bueno, fue utilizando las normas que indican el derecho, fue acompañado y remolcado hasta una estación venezolana para revisar qué estaba ocurriendo, porque está en aguas venezolanas. El irrespeto a la integridad territorial, cuando se tratan de emular diferendos territoriales para poner a los países a pelear. Nosotros tenemos que evitar pelear entre hermanos, tenemos que unirnos como pueblos que somos y no caer en esas estrategias de guerra que tratan de separar la identidad latinoamericana y caribeña que tiene nuestro pueblo, que convive en un escenario de grandes riquezas. Aquí están en nuestro territorio, Tito, en nuestra gran América meridional están todas las riquezas que requieren las grandes potencias para seguir sobreviviendo por muchos años más. Y nosotros estamos dispuestos a compartirlas, pero de manera respetuosa. Un fuerte abrazo y gracias a ti también por la invitación, Tito. Gracias, hermano. Y nosotros también le agradecemos mucho a Venezuela porque acogió a nuestro libertador Juan Pablo Duarte. Estuvo allá y desde allá salieron los habitantes que poblaron estas islas. Pero todo lo que comienza termina y hemos llegado así al final de la Pepa en la geopolítica. Espero que ustedes se inscriban, le den a me gusta y la compartan. Muchas gracias.